Shalom Beperajá. Vamos a continuar con el artículo que estábamos viendo en la historia de los hebreos en Cuba, la Universidad Hebrea de Jerusalén, por el doctor Calixto Mazos y Vázquez, conferencia editada por el doctor Calixto Mazos y Vázquez, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de La Habana en la Agrupación Cultural Hebrea, en el local de la Unión Sionista de la calle Prados 260 Altos, el día 30 de abril de 1953, publicado en el almanaque hebreo Vida Habanera. Y nos habíamos quedado en el capítulo pasado de que en la universidad, cuando se estaba discutiendo, Jane Simon y Paul Nathan, jefe de los judíos alemanes, defendían la tesis de que se enseñara en alemán, pues se sentían más alemanes que judíos. Y las razones que alegaron fueron las siguientes. Primero, el alemán era el gran lenguaje de la ciencia y la tecnología, en tanto que el hebreo era prácticamente inútil al respecto. Como concesión, estaban dispuestos a aceptar que se enseñara gimnasia y dibujos en hebreo. Segundo, la escuela se hallaba bajo la bandera alemana. Y tercero, el doctor Zimmermann quería que se enseñara en alemán. Claro está que los alemanes veían en este problema en cuestión una cuestión política, pero los judíos y especialmente los sionistas que aspiraban al restablecimiento del Estado de Israel luchaban por mantener los valores espirituales del pueblo judío, por lo que el doctor Weizmann votó en contra de la mayoría. El acuerdo de que las clases de Technikum se diesen en alemán produjo la protesta de todos los profesores, por cuyo motivo los judíos alemanes le retiraron su apoyo, teniendo que encargarse de la escuela la Organización Sionista Mundial. La importancia de este acontecimiento reside en el hecho de que el Technikum fue la primera escuela de Palestina mantenida por el sionismo y en la que se adoptó el hebreo como lengua oficial con el fin de demostrar que dicho idioma podía ser utilizado en la enseñanza de la ciencia moderna. La guerra de 1914, Primera Guerra Mundial, obligó un paréntesis en las gestiones en pro de la universidad, pero la Declaración Balfour, a la que nos hemos referido, tuvo tanta influencia en la historia del sionismo como en la universidad, reafirmándose en este modo nuestro el criterio de que es imposible estudiar esta cuestión sin tener en cuenta el movimiento sionista. En 1918 el doctor Weizmann se dirige a Palestina después de haber obtenido en principio la autorización para colocar la primera piedra de la Universidad Hebrea de Jerusalén, el mariscal Allenby. Considerado que la guerra aún no estaba totalmente terminada, se manifestó sorprendido, pareciéndole ilusorio pensar en aquellos momentos en la fundación de la universidad. Pero la firmeza y el idealismo característico del pueblo judío se impuso, y del mismo modo que en plena guerra fue adquirido el Great Hill House el 24 de julio de 1918, se realizó también la ceremonia de colocar la primera piedra en la Universidad Hebrea de Jerusalén en el Monte Scopus, a presencia del mariscal Allenby y su Estado Mayor. Este acto, como afirma Asha Ahan en carta dirigida al doctor Weizmann, demuestra que la reconstrucción del Estado de Israel solo fue posible sobre bases espirituales, pues cuanto más brillantes sean las perspectivas del establecimiento de nuestro hogar nacional en Palestina, más grande será la necesidad de echar los cimientos espirituales de ese hogar nacional en la escala correspondiente, la cual solo puede concebirse bajo la forma de una universidad hebrea. Una universidad que desde su principio se empeña en llegar a ser la verdadera corporación del espíritu hebreo de la antigüedad y en sacudir el yugo de la servidumbre mental y moral a que se ha sujeto tanto tiempo nuestro pueblo en la diáspora. De ese instante en que el ideal se convierte en realidad, terminó el periodo de sueños e ilusiones y comenzó la labor preparatoria que comprende el segundo periodo de la historia de la universidad desde 1918, fecha de colocación de la primera piedra, hasta 1925, la fecha de su inauguración. Se construyó el edificio destinado a la biblioteca Walsh, cuyo primer director fue Heinrich Lowe, de la Biblioteca de Berlín,
consolidándose la universidad al ser desechado del proyecto de fundar en Jerusalén una universidad inglesa con departamentos árabe y judío, por estimarse que sería un obstáculo para el movimiento sionista. Resultado de todo esto fue la transformación de Great Hill House, instalándose los institutos de microbiología y bioquímica, dirigidos respectivamente por los profesores Adler y Fodor, siendo donados los fondos para esta fundación por el Comité de Médicos Judíos Norteamericanos, con la idea de formar una futura facultad de medicina. También por esta época se organizó el Instituto de Estudios Hebreos. La creación de este instituto planteó el problema del carácter y la proyección de la universidad. Ya el barón de Rothschild, antes de la guerra, había expresado al doctor Weizmann que la universidad solo debía enseñar humanidades, y en especial cuestiones hebreas, pues consideraba que en ciencia era imposible competir con las universidades de Inglaterra, Francia y Alemania, manteniendo Weizmann que la universidad debía comprender todos los conocimientos, pues lo contrario sería mejor no establecerla. Weizmann temía que la universidad se convirtiera en un seminario de estudios teológicos. De ahí que, a pesar de las afirmaciones de que el hebreo era un idioma que no podía utilizarse en el estudio de la ciencia, insistiera en la inclusión de estos estudios en el currículum de la universidad, ya que Palestina necesitaba de técnicos para poder realizar los ideales del sionismo. Por eso en sus primeros años la universidad se dedicó principalmente a preparar investigadores, no otorgando títulos de ninguna clase. Y hasta aquí este muy interesante artículo titulado La Universidad Hebrea de Jerusalén por el doctor Calixto Mazos y Vázquez, publicado en el Almanaque Hebreo Vida Habanera, en el cual continuaremos este artículo la semana que viene, Bezrat Hashem. Muchas gracias.